Mi papá me mandó un mensaje a las 2 de la mañana. Agarra a tu hermana y salgan corriendo. No confíen en su madre. Hice exactamente eso. La pantalla del celular casi me quemaba los ojos en la oscuridad del cuarto. 3 frases cortas que parecían locura hasta que de repente tenían todo el sentido del mundo. Mi papá estaba de viaje de trabajo en Seattle desde hacía 4 días. Esos viajes mensuales que hacía para su empresa de consultoría. Todo siempre es súper ordenado, predecible. Él nunca escribía después de las 10 de la noche. Nunca usaba palabras de urgencia. Nunca decía nada que nos asustara. Ese mensaje rompió todas las reglas que yo conocía de mi papá. Cuidadoso y controlado. O sea, algo había salido muy mal. Yo tenía 17 años y ya sabía distinguir cuando un adulto exageraba o cuando estaba realmente aterrado. Ese texto era puro terror apretado en 12 palabras. Tiré la manta a un lado, agarré la primera ropa que encontré tirada en el suelo. Me puse unos jeans y una sudadera mientras mi cabeza intentaba entender qué significaba no confíen en su madre. Mi mamá estaba abajo en la sala, donde la había dejado 1 hora antes viendo documentales de crímenes y tomando vino como casi todas las noches. Comportamiento de mamá normal de barrio residencial. Nada raro ni sospechoso, pero mi papá no diría eso sin una razón muy fuerte y decir, agarra a tu hermana y corran, sugería peligro inmediato, no delirio. Metí los pies en las zapatillas, agarré la mochila, tiré los libros y metí el portátil, el cargador y los $300 en billetes de 20 que guardaba escondidos en el cajón por razones que nunca expliqué bien. De repente, ese dinero se volvió lo más importante que tenía. Mi hermana Becca tenía 12 años y dormía como tronco. Ni se movía con todo el lío que estaba armando en la habitación de al lado. Fui despacito por el pasillo. Abrí la puerta de ella con cuidado. La bisagra chirrió y casi me muero. Estaba toda enredada en las mantas con solo el pelo negro asomando, respirando profundo en sueño pesado. Despertarla sin ruido iba a ser casi imposible, pero despertarla gritando haría que mamá subiera desde abajo. Y el mensaje de papá había sido clarísimo sobre confiar en ella. Me arrodillé al lado de la cama de Becca, le tapé la boca con la mano y le sacudí el hombro. Sus ojos se abrieron asustadísimos. Sentí que intentó gritar contra mi palma. Le hice seña de silencio y le hablé casi sin voz al oído. Papá mandó un mensaje de emergencia. Tenemos que salir ya sin que mamá se dé cuenta. Te explico todo cuando estemos a salvo, pero tienes que confiar en mí y quedarte calladita. Los ojos de Becca estaban gigantes de miedo y confusión, pero asintió con la cabeza. Le quité la mano de la boca. Se sentó en la cama. Agarró sus gafas de la mesita. Yo ya había sacado ropa de su armario, jeans y sudadera que le metí en la mano haciéndole seña de que se cambiara rápido. Se puso todo encima del pijama con las manos temblando. Le metí los pies en las zapatillas más cercanas sin ni atarlas bien. La ventana del cuarto de Becca daba al patio de atrás y tenía mosquitera que yo ya había quitado 1000 veces para saltar a ver a mis amigos. Quité la mosquitera fácil. Miré abajo como 2,5 metros hasta el cantero de flores. No era lo ideal, pero servía. El cantero amortiguaba la caída. Tiré las 2 mochilas primero, las vi caer en la tierra. Después ayudé a Becca a pasar por la ventana. Se quedó trabada en el borde, mirando abajo con cara de pánico. Le agarré las muñecas y la bajé todo lo que pude antes de soltar. Cayó el resto con un golpe sordo que sonó altísimo en el silencio de la noche. Salté detrás, rodé para amortiguar y me torcí un poco el tobillo, pero aguantó cuando me paré. Becca me miraba llena de preguntas en la cara. Le agarré la mano y corrimos al fondo del patio. Teníamos pocos minutos antes de que mamá subiera o escuchara algo. La cerca era de madera de casi 2 metros. Subí usando el adorno como escalón. Pasé al otro lado y caí en el patio del vecino. Becca sufrió más con la altura, pero le fui diciendo qué hacer. La agarré cuando bajó a mi lado. Corrimos por 3 patios hasta salir a una calle 2 cuadras más allá de nuestra casa, los dos jadeando. Ahí saqué el celular otra vez y leí el mensaje de papá buscando algún detalle que se me hubiera pasado en la desesperación. Marcaba las 23:03, enviado 7 minutos antes, sin mensajes nuevos, sin llamadas perdidas, solo esas 3 frases flotando en la pantalla como una bomba. Intenté llamarlo y saltó directo al buzón. El mensaje profesional de él sonaba totalmente fuera de lugar con la emergencia que había avisado. Becca me tiraba de la manga queriendo explicaciones que yo no tenía, la voz de ella subiendo de los nervios. Le mostré el texto y vi su cara ponerse blanca, incluso con la luz débil del farol. ¿Qué quiso decir con "no confíen en mamá"? ¿Qué está pasando? Todavía no lo sé, pero papá no diría eso de la nada. Necesitamos llegar a un lugar seguro para entender qué pasó. Yo intentaba parecer tranquila, aunque no tenía plan más allá de huir de casa. Estábamos en una calle residencial a las 2 de la mañana, sin lugar a dónde ir y sin poder hablar con el único papá que nos había dicho que corriéramos. Ahí el celular vibró con mensaje nuevo. Esta vez de mamá. ¿Dónde están, chicas? Escuché ruido arriba. El tono casual sonaba súper raro para la situación, como si quisiera fingir que no pasaba nada. O tal vez para ella realmente no pasaba nada.
Y el problema era el mensaje de papá. Pero yo volvía una y otra vez a las 12 palabras, a la precisión del aviso, al hecho de que el celular de papá estaba apagado. Ahora, otro mensaje de mamá apareció antes de que decidiera qué contestar. Esto no tiene gracia. Bajen ahora o llamo a la policía. La amenaza sonó rara porque, ¿qué le iba a decir a la policía? Que sus hijas adolescentes se fueron de casa de noche. No estábamos desaparecidas ni secuestradas. Nos habíamos ido por nuestra cuenta siguiendo el aviso de papá, a menos que mamá tuviera motivos para querer meter a la policía, a menos que quisiera obligarnos a volver con autoridad oficial. Becca lloraba bajito, ese llanto asustado de quien tiene 12 años y ve la vida normal explotar a las 2 de la mañana. Le pasé el brazo por los hombros y seguimos caminando, llevándola hacia la gasolinera 24 horas que quedaba 3 cuadras más allá. Al menos ahí había luz y gente que podía vernos. Una seguridad mínima mientras yo pensaba el próximo paso. El celular no paraba de temblar con cada mensaje de mamá, uno más histérico que el otro, pasando de la confusión al enojo y luego a las amenazas. El minimercado estaba casi vacío, solo el empleado aburrido mirando el celular detrás del vidrio antibalas. Becca y yo nos escondimos al fondo cerca de las heladeras tratando de parecer normales, aunque éramos 2 adolescentes solas a las 2 de la mañana. Llamé otra vez a papá y cayó directo al buzón. El celular definitivamente apagado. Le mandé mensaje pidiéndole más info, contándole que habíamos salido, pero necesitábamos saber qué carajos pasaba. Justo entonces sonó mi celular y apareció el nombre de mamá en la pantalla. Lo dejé sonar 3 veces antes de atender. Puse altavoz para que Becca escuchara también. La voz de ella llegó apretada con la emoción apenas contenida. ¿Dónde están? ¿Qué está pasando? Me despierto y mis 2 hijas desaparecieron. Ventana abierta. No contestan mensajes. Me están volviendo loca de miedo, hija. Sonaba realmente asustada y perdida. Nada en su tono parecía amenaza o peligro, pero el mensaje de papá seguía dando vueltas en mi cabeza. La urgencia, la exactitud que nos había hecho salir corriendo. Papá nos mandó mensaje, dije con cuidado mirando la cara de Becca. Nos dijo que saliéramos de casa y que no confiáramos en ti. Necesitamos saber por qué. El silencio del otro lado duró tanto que pensé que se había cortado. Entonces mamá soltó una risa seca que me erizó toda la piel. Tu papá les mandó mensaje a las 2 de la mañana diciendo que huyeran de mí. Eso es una locura. Él está en Seattle en un congreso. Seguramente borracho en algún bar de hotel. Ni siquiera sabe lo que dice. Solo que yo nunca vi a mi papá borracho en la vida. Apenas tomaba en fiestas. Y ese mensaje no parecía de borracho, parecía de alguien muerto de miedo. ¿Por qué dijo exactamente que no confiáramos en ti? ¿De qué tiene miedo que hagas? La respiración de mamá se aceleró cuando volvió a hablar. La voz estaba dura. Escucha bien lo que te digo. Tu papá está teniendo un brote. Hace semanas anda paranoico diciendo cosas sin sentido, acusándome de cosas que nunca hice. No quería preocuparlas, pero está en terapia por delirios. Todo lo que les dijo es parte de eso. Tienen que volver a casa ahora para arreglarlo en familia. La explicación hasta parecía lógica, solo que el timing no cuadraba. Si llevaba semanas loco, ¿por qué mandó el mensaje justo hoy? ¿Por qué apagó el celular después y solo era confusión de borracho? ¿Y por qué la voz de mamá sonaba mal? Como si estuviera actuando preocupación en vez de sentirla de verdad. Miré a Becca y vi la misma duda en sus ojos. Quiero hablar con papá primero, dije. Quiero oír de él que está todo bien y que el mensaje fue un error. Ahí volvemos. Mamá hizo un sonido de rabia. Escuché pasos y el tintineo de las llaves del auto. Está bien, quédense donde están que voy a buscarlas. Llamamos a papá juntas desde el coche y lo resolvemos. ¿Dónde están exactamente? Todo mi instinto gritaba que no dijera, que no revelara dónde estábamos hasta entender qué pasaba. Estamos en casa de una amiga. Volvemos cuando hablemos con papá. Colgué antes de que contestara y apagué el celular al instante. De repente, paranoica con el rastreo. Becca hizo lo mismo sin que se lo pidiera, las 2 en la misma onda de desconfianza. El tipo del minimercado ya nos miraba raro como sospechando, seguramente pensando si llamaba a la policía por 2 adolescentes raras en su tienda a las 2 de la mañana. Agarré 2 botellas de agua y pagué en efectivo tratando de parecer tranquila. Necesitábamos salir de ahí, pero no sabía a dónde. El mensaje de papá solo decía que corriéramos. No daba destino, no daba lugar seguro ni contacto más que ese aviso. Becca me agarró el brazo al salir y señaló atrás. Un auto venía relento por la calle, faros apagados, buscando algo. Aunque estaba a 2 cuadras, reconocí el SUV plateado de mamá, el que usaba para el trabajo de Singer, inmobiliaria y las prácticas de fútbol. Nos estaba cazando. Había adivinado o rastreado que íbamos hacia ese lado. Nos agachamos detrás de una camioneta estacionada y vimos pasar el auto. Se veía el perfil de mamá por la ventana del conductor, la cara iluminada por la pantalla del celular, y la expresión no era de madre preocupada, era de cálculo frío. Dobló la esquina y nosotras corrimos para el lado opuesto, agachadas detrás de los autos estacionados hasta llegar a la siguiente avenida grande.
Una parada de colectivo nos dio cobertura temporal y traté de pensar con lógica las opciones. Papá desaparecido, mamá buscándonos en auto. No teníamos a dónde ir, salvo casa de algún amigo cuyos padres llamarían directo a nuestra madre. Necesitaba un adulto que escuchara todo antes de juzgar. Alguien con autoridad pero sin lealtad previa con ella. Encendí el celular otra vez y cayeron un montón de mensajes, casi todos de mamá cada vez más histérica, pero uno era de número desconocido. Habla la agente especial Victoria Reeves del FBI. Tu padre me pidió que me contactara si algo le pasaba. Llama ya a este número desde un teléfono seguro. No vuelvas a casa. No confíes en la policía local. El mensaje era tan surreal que lo leí 3 veces hasta que el cerebro lo aceptó. FBI significaba delitos mucho más grandes que peleas de pareja. Significaba que el aviso de papá era por algo muchísimo más serio que un brote o problemas matrimoniales. Becca lo leyó por encima de mi hombro y se puso todavía más pálida. ¿Por qué papá hablaba con el FBI? ¿Qué hizo mamá? Preguntaba lo mismo que yo pensaba, pero no podía decir. Llamé al número del mensaje desde el teléfono público del minimercado. Ahora paranoica total con el rastreo de celulares. Una mujer contestó al segundo timbre, voz profesional y despierta a pesar de la hora. Agente Reeves, ¿con quién hablo? Soy Brennan. Me mandaste mensaje por mi papá. Kevin Brennan. Él nos escribió esta noche diciendo que saliéramos de casa y que no confiáramos en nuestra mamá. Necesitamos saber qué pasa. La agente Reeves se quedó callada un segundo. Escuché teclado de fondo como abriendo archivos o confirmando datos. Tu padre lleva 3 meses colaborando con una investigación federal de delitos financieros. Descubrió pruebas de que tu madre está metida en un esquema sofisticado de fraude moviendo plata por la empresa inmobiliaria de ella. Estábamos armando el caso, pero esta noche nuestro equipo de vigilancia perdió contacto con tu papá. La última comunicación fue ese mensaje que les mandó antes de que el celular se apagara. Las palabras me pegaron como piñas. Me agarré al teléfono público para no caerme. Mamá no era solo un problema de pareja o comportamiento raro. Era una delincuente investigada por el FBI. Papá llevaba meses trabajando en secreto con ellos, juntando pruebas contra su propia esposa. Y algo había salido muy mal esa noche para que soltara esa alerta desesperada. ¿Dónde está ahora? ¿Está bien? La agente Reeves dudó antes de contestar. No lo sabemos. Tenía que haberse comunicado hace 3 horas desde el hotel en Seattle y no